Una hermosa mañana de verano de 1986, Muriel Kirby inició el día, como hacía siempre, acudiendo a desayunar con su hija Janet. Para mí era una rutina muy especial. Hablábamos de lo que había pasado el día anterior y de lo que pensábamos cada una. Era como un desayuno muy especial de dos amigas. Pero aquella mañana fue diferente a las demás. Janet no apareció y no la había llamado ni dejado ningún mensaje. O estaba enferma o se había quedado dormida. Porque no era propio de ella no llamarme para decirme: hoy no puedo ir. El jefe de Janet dijo que no se había presentado al trabajo y tampoco estaba en su casa. Su madre inmediatamente llamó a la policía. La divorciada de 35 años sin hijos no acostumbraba a salir de la ciudad sin comunicárselo a sus amigos y a su familia. Al caer la noche, el cielo se llenó de nubes negras y comenzaron a producirse una serie de tormentas muy fuertes, las peores en muchos años. La noche en que la familia la echó en falta e inició la búsqueda, llovía torrencialmente. Yo presentí que Janet se había visto sorprendida por la tormenta y necesitaba ayuda. A Janet le apasionaba andar y a menudo exploraba los solitarios senderos del cercano Parque Riverbend, un espacio público natural de más de 500 acres. El Parque Riverbend es muy grande. No es el típico parque de ciudad, pequeño y cuidado. Es un parque fantástico. Sus gigantescos árboles absorben toda la humedad. Allí no se podría oír ni el estruendo de un cañonazo. Al día siguiente de la desaparición de Janet, la policía encontró su coche en el parque. La multa que había en el limpiaparabrisas indicaba que el coche estaba allí desde el día anterior. La policía pasó el día entero buscándola incansablemente. La búsqueda continuó a lo largo de toda la noche. Recuerdo que recé: Señor, que se encuentre bien. Yo sabía que había pasado algo malo. Sin duda, había pasado algo malo. Janet estaba demasiado unida a la familia para permitir que nos preocupásemos. En la madrugada del día siguiente, la policía encontró el cuerpo de Janet en una hondonada a tan solo 700 metros de su coche. Presentaba señales claras de un forcejeo. Sus ropas estaban esparcidas por la zona. A algunos metros de donde se encontraba el cuerpo aparecieron los auriculares rotos del radiocassette de Janet. A juzgar por las huellas encontradas, el forcejeo había tenido lugar en el mismo sendero. Sin embargo, el cuerpo había sido arrastrado hasta la hondonada, dejando marcas evidentes en la maleza y en la tierra. Pero los investigadores observaron algo inusual en la escena del crimen. Janet estaba maniatada a la espalda con unas abrazaderas de plástico. La gente suele usar estas abrazaderas para proteger cables eléctricos, pero la policía reconoció este tipo de abrazaderas como las mismas que ellos utilizan y a las que llaman esposas flexibles. Las esposas flexibles que vemos a la izquierda tienen una lengüeta metálica que se inserta en la hebilla de plástico. Las abrazaderas de uso común que vemos a la derecha tienen lengüeta de plástico. La lengüeta metálica actúa a modo de trinquete. Y eso es lo que diferencia a las esposas flexibles de las abrazaderas de uso casero. No es algo que se pueda comprar en unos almacenes o en una tienda cualquiera. Los investigadores ahora tenían un sector de sospechosos potenciales, compañeros del cuerpo de policía. ¿Era posible lo impensable, que uno de los suyos hubiese matado a Janet Kirby? La lluvia que cayó la noche del asesinato de Janet Kirby dificultó las cosas a los investigadores. La lluvia es probablemente uno de los peores enemigos cuando se ha encontrado un cadáver expuesto a los elementos, porque destruye muchas pruebas. La policía no pudo encontrar huellas de pisadas en los alrededores de la escena del crimen. Tampoco había huellas de ruedas de coche o bicicleta en la zona. En la autopsia, el médico forense no encontró señales de agresión sexual. La causa de la muerte eran 3 puñaladas en el pecho.
En busca de sospechosos, los investigadores interrogaron de forma rutinaria a parientes y a amigos. El ex marido de Janet se encontraba en Florida en el momento del crimen, de modo que quedó descartado como sospechoso. Los investigadores descubrieron que Janet salía con hombres de vez en cuando, pero ninguno de ellos tenía móvil alguno para matarla. Todo indicaba que se trataba de un crimen casual, el tipo de crimen más difícil de resolver. No tenemos testigos, no tenemos el arma homicida, no tenemos pruebas de ADN. Pero la forma en la que había sido cortada la ropa de Janet dio una pista a los investigadores. Comprendimos que había un móvil, la búsqueda de estimulación sexual. En lugar de obtenerla a través del contacto con la víctima, el asesino necesitaba obtenerla siguiendo ciertas pautas de conducta relacionadas con la ropa de la víctima. Su jersey estaba cortado por la mitad y sus pantalones de deporte estaban cortados en cuadrados. Un proceso largo y metódico. Empezamos a tener la imagen de una persona realmente perversa, que estaba muy enfadada con la vida, especialmente con las mujeres, y que probablemente era un depredador. No puedo dejar de pensar en lo que mi hija, mi adorada hija Janet, debió de sufrir. Y que después él se deshiciera de ella, lejos del sendero donde la asesinó. La única cosa que dejó el asesino en la escena del crimen fueron las esposas flexibles. Eran de la misma marca que las que utilizaba la policía local. Pero la empresa con sede en Tennessee que fabricaba las esposas dio una mala noticia a los investigadores. Prácticamente todos los policías del país utilizaban las mismas esposas. Existían cientos de miles de ellas y todas eran idénticas. Nadie había visto ningún policía ni en el parque Riverbend ni cerca de él a la hora del crimen. Se interrogó incluso a policías que habían estado en las inmediaciones del parque. Sé que algunos agentes de policía fueron investigados acerca de este homicidio. Investigaron todas las pistas que habían obtenido, pero en realidad se habían topado con un muro porque no estaban avanzando nada en la investigación. Solo tenían unas esposas flexibles. Pasó un año entero y después 2. Habían pasado 4 años desde la muerte de Janet y la policía local no tenía ninguna pista nueva que seguir. Me decían, sin pruebas no creemos que sea posible resolver este caso. 4 años después del asesinato, surgieron nuevas esperanzas a raíz de un incidente en Leland, una ciudad turística a 350 kilómetros de distancia. Una mujer contó a la policía que una camioneta con luces como las de la policía le hizo señales para que aparcara su coche en una carretera desierta. El hombre de la camioneta llevaba gorra de policía, pero no uniforme. Le ordenó que saliera del coche y subiera a su camioneta. Ella se resistió. Forcejearon. Él sacó su arma y disparó al aire. Entonces, pasó por allí otro coche y el hombre se asustó y se marchó. Cuando los investigadores asignados al caso de Janet Kirby se enteraron de la noticia, tomaron nota inmediatamente. Les resultaba muy familiar el que un hombre se hiciera pasar por agente de policía e intentase secuestrar a una mujer en una carretera desierta. La policía interrogó a todas las personas posibles en busca del dueño de una camioneta sin marca con luces como las de la policía en el techo. El empleado de la gasolinera reconoció el vehículo e informó a la policía de que había repostado allí. No solo eso, sino que el empleado de la gasolinera recordó que el individuo había utilizado una tarjeta de crédito para pagar la gasolina. Se llamaba David Draham. Tenía 33 años. Era dueño de una fábrica, bombero voluntario y exmarine sin antecedentes penales. Había estado de vacaciones en una cabaña que sus padres tenían en Glen Haven, pero vivía en el condado de Ingham, en el mismo pueblo que Janet Kirby. Cuando le interrogó la policía, Draham negó haber estado involucrado en un intento de secuestro, aunque la víctima le identificó en una rueda de reconocimiento. En el asiento delantero de su vehículo, la policía encontró una gorra del departamento del sheriff del condado de Ingham, el mismo condado en el que había sido asesinada Janet Kirby. Así que llamaron a la oficina del sheriff del condado de Ingham y dijeron, ¿conocen a esta persona? ¿Es uno de sus ayudantes? ¿Se trata tal vez de algún amigo? ¿Tiene alguna relación con ustedes?
Era alguien a quien conocíamos de siempre. Confiábamos en él y siempre le habíamos tenido por un buen ciudadano. Draheim trabajaba en una planta de tratamiento de aguas residuales que estaba a 1 kilómetro del lugar en el que Janet había sido asesinada. En el interior del vehículo de Draheim había otros 2 objetos sospechosos: un cuchillo y un paquete de abrazaderas de plástico, similares a las esposas flexibles que utiliza la policía. El sospechoso tenía en su poder un tipo de abrazaderas que podrían considerarse esposas flexibles, aunque eran ligeramente diferentes de las utilizadas por la policía. Pero desde luego tenía en su poder unas abrazaderas de plástico. Draheim negó toda relación con la muerte de Janet. No tenían la bala mágica, no tenían nada que le vinculase con las esposas flexibles. Sabían que habían encontrado en su poder algo que se parecía a lo que en el norte llaman esposas flexibles, pero no sabían de dónde las había sacado. No había ninguna prueba que le relacionase con el asesinato de Janet. Sin embargo, Draheim fue procesado por intento de secuestro y condenado a 40 años de prisión. Una vez más, el caso de Janet se había enfriado. La familia de Janet había sido muy paciente, pero en 1998, 12 años después del asesinato, su madre no pudo soportarlo más. Estaba decepcionada y furiosa porque su marido había muerto antes de que se hubiera hecho justicia. Janet era su bebé. Era su niña. ¿Cómo podía nadie tocarla y hacerle daño? Estaba furioso y reprimió su rabia hasta que murió. A menudo me decía: si pudiera pillarle, sé lo que le haría. Desesperada, la señora Kirby se puso en contacto con el más alto cargo de la policía estatal. Conseguí hablar con Jennifer Granholm, la fiscal general, y le pedí ayuda. Le conté mi historia y ella me dijo: voy a asignar a 2 agentes de homicidios para este caso. Y esos 2 investigadores encontraron algo que se había pasado por alto. Cuando David Draheim fue detenido acusado de secuestro, la policía local de la ciudad natal de Draheim no había interrogado a todos sus amigos. Por alguna razón se olvidaron de un personaje principal que era el íntimo amigo de David Draheim en la época del asesinato. Nunca había sido entrevistado. Este hombre era Mark Grieco y contó a la policía una historia interesante. Unos años antes del asesinato de Janet Kirby, Draheim y Grieco estuvieron compartiendo una casa y trabajando juntos como guardias de seguridad. En aquella época, Grieco tenía un coche de policía usado que Grieco, al que vemos en 1984 en esta fotografía con el coche, estaba reformando. Me metí como pude en el maletero para intentar instalar unos cables en el guardabarros, y entonces fue cuando encontré una bolsa de plástico escondida en el parachoques del coche, y resultó ser la bolsa con las esposas flexibles. Estas eran las esposas flexibles que la policía había pasado por alto cuando se vendió el coche. Grieco dijo que se había quedado con unas para él y que las demás se las había dado a Draheim. Le di algunas esposas flexibles. Le regalé algunas esposas flexibles allá por los años 80, cuando compré el coche. Grieco aún tenía una historia más que contarnos. Dijo que puso sus esposas sobre la visera de su gorra de guardia de seguridad. Esta es una costumbre muy común en la policía. Naturalmente, la policía le preguntó a Grieco si todavía conservaba la gorra de guardia de seguridad. Soy como una hormiguita, lo guardo todo. En un rincón de su sótano, entre montones de cajas de ropa y souvenirs, Grieco encontró la vieja gorra que había usado como guardia de seguridad 15 años antes. Las posibilidades de encontrar la gorra eran mínimas y la importancia para el caso era enorme. Sobre el canto de la visera, tal y como Grieco había dicho, había unas esposas flexibles de la policía. Eran de la misma marca y modelo que las utilizadas en el asesinato de Janet Kirby. Pero los investigadores querían averiguar si esos 2 juegos de esposas flexibles podían tener alguna relación científica. Después de años buscando al asesino de Janet Kirby, finalmente los investigadores dieron con una pista. Encontraron unas esposas de policía similares a las utilizadas en el asesinato.
Con el fin de informarse sobre cómo se hacían esas esposas flexibles, los investigadores de Michigan se desplazaron a Monterrey, México, donde se encontraba la única fábrica del mundo en la que se hacen este tipo de esposas. Este es el vídeo filmado por los investigadores. Puesto que todas las esposas se hacían con el mismo tipo de plástico, su composición química era exactamente la misma. Pero los cierres de acero inoxidable de las esposas ya no eran iguales. Una sierra especial corta las lengüetas de acero. Los cortes en el extremo de cada cierre son distintos unos de otros. Es un proceso muy rápido. La sierra hace miles y miles de cortes a la hora y al cabo de un rato la hoja empieza a desgastarse. Y las marcas que deja en las lengüetas van cambiando. Las esposas utilizadas en el asesinato de Janet Kirby y las que nos proporcionó Mark Grieco fueron analizadas por Scott Marier de la Policía Estatal de Michigan. Utilizando un soldador, desmontó el cierre de las distintas esposas para compararlos. Después de tantos años, el caso vino a reducirse a dos pequeñísimas piezas de acero inoxidable. Hubo un momento en que me quedé mirando esas lengüetas metálicas y pensé, vaya, todo este caso depende de la identificación de estas lengüetas metálicas. Utilizando un microscopio de comparación, Marier colocó cada una de las lengüetas sobre una plataforma emplasticida y las comparó detenidamente. Buscaba marcas hechas por la sierra con la que se habían cortado las piezas. Marier pronto descubrió que las marcas eran sorprendentemente similares. Recorrían todo el largo de cada lengüeta como si fueran los dos lados de una cremallera. La calidad de la identificación era tan buena que no me sorprendería en absoluto que las dos lengüetas se hubieran fabricado consecutivamente. La coincidencia era perfecta, tan perfecta que nos quedamos todos asombrados. Ahora los fiscales y los investigadores ya tenían una prueba. Una prueba científica que situaba a David Draheim en la escena del crimen. El 12 de junio de 2002, David Draheim fue procesado por el asesinato de Janet Kirby. Los fiscales sostenían que el día del crimen, Draheim había salido de su trabajo en la planta de tratamiento de aguas hacia las 4:30 y había ido al parque Riverbend, que estaba a menos de 1 kilómetro de distancia. Los fiscales mantenían que Draheim era un depredador y que cuando vio a Janet Kirby, se dispuso a actuar. Probablemente dejó que siguiera corriendo mientras él estaba escondido y la atacó por detrás. Inmediatamente le puso las manos a la espalda y la esposó. Ella quedó inmovilizada y aislada. Janet Kirby fue asesinada y su ropa cortada meticulosamente. Sencillamente, Janet Kirby tuvo mala suerte al pasar por allí en ese momento. No había absolutamente nada que le vinculase con el asesino. Podría haberme tocado. Podría haberle tocado a cualquier otra mujer. Esos momentos que pasó antes de morir tuvieron que ser terroríficos. Durante el juicio, apareció una testigo sorpresa diciendo que Draheim la había esposado a ella años antes. Me puso las manos en la espalda y me las ató. Me maniató, ¿sabe? No podía moverme. Pero fue la mujer de Draheim quien dio el testimonio más extraño. Contó al jurado que él siempre hacía footing con un pequeño paquete de esposas flexibles en una bolsa que llevaba a la cintura. ¿Para qué demonios necesitaba llevar esas esposas cuando salía a correr? La única razón de llevarlas era porque formaba parte de su fantasía diaria que se le había metido en la cabeza. O porque esperaba que surgiera una oportunidad para poder usarlas. David Draheim fue declarado culpable del asesinato de Janet Kirby y fue sentenciado a 60 años de prisión, además de la condena de 40 años que estaba cumpliendo. La ciencia forense resolvió un caso que podría haber quedado sin resolver de no ser por la insistencia de la madre de Janet Kirby. Y de un hombre que nunca tiraba nada. La ciencia no envejece. Las marcas que había en aquellos cierres metálicos quedarán ahí siempre. Nunca cambiarán.
Afortunadamente, la ciencia forense logró encontrar al asesino y pudimos descansar. Podemos estar tranquilos sabiendo que su caso se resolvió gracias a la ciencia forense.